Muy buenas tardes, les saluda Patricia Bonilla, coordinadora comercial de Maestrías y Educación Ejecutiva de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Técnicas de litigación oral y argumentación jurídica en el arbitraje dentro de la contratación pública del programa de especialización en arbitraje y junta de resolución de disputas. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con la exposición de nuestro docente José Antonio Treyes Castillo. Posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales ustedes podrán realizar a través del chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, Técnicas de litigación oral y argumentación en el arbitraje dentro de la contratación pública, a cargo de José Antonio Treyes, a quien tengo el gusto de presentar. Nuestro docente es especialista en contratación pública y solución de controversias. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Se desempeñó como asesor legal en el Programa Nacional CUNA+, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Fue director ejecutivo adjunto en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible en esta exposición. Entiendo yo que hay un interés fundamental en conocer algo más de la litigación oral y conocer un poco del arbitraje en la contratación pública. Vamos a tratar de ser específicos en esa área, así que vamos a empezar, digamos, desde lo general hasta lo específico. Espero que me acompañen con eso y podamos también absolver las dudas que en el camino se les presenten. Entiendo yo que pueden visualizar las diapositivas. Sí, profesor, lo logramos visualizar. Perfecto. Bueno, voy a tratar de... Vamos a, digamos, a preguntarnos, en primer lugar, ¿por qué sería importante desarrollar algunas técnicas de litigación oral en la argumentación en los procesos arbitrales, esencialmente en la contratación pública, pero en general aplicables a toda el arbitraje y todo proceso arbitral? Porque en realidad, amigos, estamos ante un proceso evolutivo del arbitraje, ¿no? Como cualquier institución jurídica, empieza a modificar en el tiempo y a tratar de dar solución óptima a las necesidades de las partes. Y nuestra experiencia, esencialmente de litigación documental, pierde consistencia y necesita nutrirse de la experiencia internacional. El civil law y el common law se entremezclan en el arbitraje internacional para que los árbitros reciban de las partes no solamente la documentación, sino también otros tipos de pruebas que nosotros las tenemos obviamente incorporadas en el Código Civil y ni qué decir en la Ley General de Arbitraje, pero que no las usamos con habitualidad o con el mecanismo y la idoneidad que se requeriría. Entonces, lo que vamos a tratar justamente de hacer en esta pequeña charla es empezar a ver cuál es la importancia en realidad de desarrollar técnicas de litigación y si esto nos puede ayudar a tener más éxito como abogados y como árbitros definitivamente en el arbitraje en la contratación pública. Lo primero que quiero digamos, que tomen en consideración es que el arbitraje es un juego no cooperativo, es un juego finalmente, es el establecimiento de estrategias. Es no cooperativo porque o gano yo o pierdo. No hay necesariamente en el arbitraje esta posibilidad de la conciliación en la que ambas partes pueden ganar o podemos ampliar la torta. Aquí una de las partes va a ser la vencedora y la otra seguramente la perdedora. Entonces tenemos que estar preparados justamente para ese supuesto, ¿no? Y que también es obvio que la realidad de lo que ha ocurrido no la vamos a conocer y que vamos a empezar
a desarrollar a partir de la documentación y de los hechos y de las declaraciones que nos puede otorgar cada una de las partes, la manipulación de los hechos y las pruebas. Es inevitable que los abogados manipulemos los hechos y las pruebas para desarrollar justamente nuestra argumentación, ¿no? Y yo le voy a ofrecer al tribunal, le voy a ofrecer al árbitro una historia, una oferta, para que él o el tribunal, el colegiado, se sienta convencido de que lo que yo le estoy diciendo o lo que yo le estoy exponiendo o lo que yo le estoy acreditando en un proceso es la realidad de los hechos y es la justicia. Yo tengo que demostrar que tengo la justicia y que esa justicia, digamos, debe ser reconocida y validada en una decisión que, como ustedes saben, se llama laudo arbitral. En esta estructura, obviamente, entiendo que al interior del proceso hay una suma cero. Mi contraparte y yo no vamos a sumar, ¿no? Va a sumar mi defensa a la posición que yo estoy teniendo, pero no necesariamente vamos a poder llegar a un acuerdo con la contraparte. Y ahí empieza un primer punto, ¿no?, de discusión, y es, ¿qué hace el tribunal cuando hay dos ofertas que a veces son contrapuestas o incluso son abiertamente contrarias, ¿no? Yo digo que la entidad es la causante de la resolución de contrato, la entidad dirá que yo soy el causante de la resolución de contrato. La entidad dirá que no corresponde la ampliación de plazo. Yo señalaré que existen causas que justifican que haya existido una demora, ¿no? Yo demostraré que el presupuesto adicional no cubre todas las necesidades obligacionales a las que me había exigido. La entidad señalará que en los términos de referencia, en el contrato, en las bases, se señalan todas las condiciones obligacionales y que yo, al aceptar esas condiciones, entonces debí obligarme a cumplirlas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Seguramente el tribunal inconscientemente va a tratar de encontrar un equilibrio entre las posiciones. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano y hay que entenderla como tal. El ser humano va a tratar de buscar justicia y equidad. No solamente el ser humano, ustedes pueden ver en la mayor parte de los primates ocurre esta circunstancia, ¿no? No hay tiempo aquí para pasarles algunos videos de, digamos, de algunos simios familiares nuestros que, digamos, ante una injusticia, lo que nosotros llamaríamos injusticia, entregarle a un mono un pepino y a otro mono una fruta, por hacer lo mismo, ahí llega un momento en el que recibe el pepino se amarga, ¿no? Se amarga porque el acto es injusto. Y esa naturaleza inminente en nuestra evolución nos hace llevar la necesidad de encontrar justicia. Y no podemos desconocer eso al momento de argumentar, de presentar una posición en un proceso arbitral. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que entender la justicia de quien va a resolver, la perspectiva humana, la evolución del hombre, del Homo sapiens, hasta llegar a justamente estas ideas de justicia. Y también vamos a necesitar seguramente entender que el tribunal o el árbitro, con la documentación que tengamos, va a tener una historia incompleta. No es posible que yo le cuente la historia completa. Le contaré una historia siempre incompleta. Siempre habrá algo que falte. Y esa parte que falte será cubierta con mi posición en el proceso. La argumentación jurídica que yo presente respecto a esos hechos. Entonces entendemos que el proceso arbitral es adversacional, que es una controversia, que yo voy a presentar una verdad, la otra parte también, una verdad construida a partir de los hechos y a partir de las argumentaciones que yo presente, respecto a una ampliación de plazo, respecto a una resolución de contrato, respecto a un adicional, respecto a un deductivo, respecto a todas las controversias que pudieran presentarse, en este caso, por ejemplo, con el Estado, pero también obligaciones de hacer, de no hacer, de dar, digamos, en cualquier otra materia controvertida que pudiera presentarse. Yo voy a presentar una historia, ¿no? Y esa historia necesariamente también para los abogados y quienes vayan a ser árbitros deben entender que es una información asimétrica. El abogado que presenta el proceso tiene más información que el árbitro que va a conocer la controversia. Esa es una importante, digamos, información que debemos tener en conocimiento. Y si somos árbitros, tenemos que entender que el abogado sabe más del caso que nosotros y que podemos nutrirnos, digamos, de segunda fuente
de la controversia o de la historia que ha ocurrido en este proceso. Es una fuente secundaria, claro, de alguna manera con una condición de interés en la materia, pero es una fuente. Tiene mayor información que nosotros y tenemos que por eso también entender que existen estas situaciones y que estas circunstancias ocurren en cada proceso arbitral. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando nosotros desarrollamos una argumentación jurídica y vamos a realizar una litigación oral, es decir, vamos a presentarnos ante un tribunal para argumentar oralmente lo que nuestro expediente debería decir o nuestra posición debería estar argumentada, es decir, cuál es mi teoría en este caso. Es lo que aún ahora en el arbitraje nacional no se cuestiona, ¿no? Generalmente viene digamos, el cliente al abogado y le cuenta la historia, y esa es la historia que el abogado va a contar, ¿no? Nos pasamos de ser relatores de una historia ya contada. Y a eso yo les invito a ustedes a cambiar esta perspectiva tan limitante en la actuación del abogado. Cuenten ustedes la historia que corresponde ser contada, con justicia y con verdad, pero contada debidamente, ¿no? Que cada parte nos cuente cómo vieron o cómo percibieron la historia y cómo ustedes, como expertos en arbitraje y expertos en contratación, consideran que debe ser contada. Entonces ahí empezamos a decir, tengo que contar una historia, tengo que desarrollar un caso, tengo que establecer una teoría, y mi teoría del caso tiene que estar consolidada o validada en mi argumentación jurídica. Y para eso tendré que revisar el caso y establecer dos pilares esenciales. ¿Cuáles son los hechos favorables, ¿no?, a mi teoría, a mi argumentación? Es decir, la entidad incumplió el contrato y por eso debo resolverla, o por eso se resolvió el contrato. Entonces, ¿cuáles son los hechos? No el derecho, los hechos que sustentan esa posición. ¿Cómo lo puedo probar? Ya no los hechos, sino los medios probatorios. ¿Cuáles son los medios probatorios que tengo para acreditar ese incumplimiento? Y además, ¿cómo puedo ampliar, fortalecer o desarrollar jurídicamente, después de conocer los hechos y después de tener las pruebas, el fundamento jurídico, la argumentación jurídica? Pero no solo eso, amigos, sino también tenemos que hacernos cargo de nuestras desventajas, de lo que supone tomar una posición en una controversia, tomar una posición en cualquier circunstancia. Tomo una posición y digo, esta es mi posición, pero no es perfecta, no es hermética. Tiene necesariamente debilidades, o puede tenerlas. Y entonces, ser honesto con uno mismo, ser honesto con el cliente y decirle, tu teoría del caso, tu historia de relato, tiene deficiencias, tiene debilidades. Y hay que ver cómo hacernos cargo de las debilidades, cómo refutar esas debilidades e incluso cómo contradecirlas. El argumento esencial que se presenta y que, digamos, en mi experiencia arbitral como árbitro y como abogado puedo y he encontrado, es la más simple de todas. Cuando tengo un documento que no me sirve, cuando tengo una resolución que evidencia que yo incumplí, cuando yo tengo un cuaderno de obra que en realidad, o un asiento del cuaderno de obra que evidencia mi incumplimiento, no lo presento. Digo, no voy a ver esa realidad, solamente voy a ver la historia que yo quiero contar. Eso, amigos, es incorrecto. Y eso es irreal. Porque si la otra parte tiene conocimiento de un proceso, obviamente esa primera prueba va a ser el asiento. Y cuando ustedes se presenten ante un tribunal arbitral y expongan su argumentación y digan no ha habido incumplimiento de parte del contratista, el abogado de la entidad dirá, señores, yo presenté como en la contestación de la demanda el asiento número tal en el que se evidencia el incumplimiento. Toda nuestra teoría del caso se caerá. Toda nuestra teoría del caso quedará contradicha con un documento que ni siquiera le hemos ofrecido. Yo los invito, por eso, a ser honestos con nuestra argumentación y decir, acepto este documento y lo voy a leer y lo voy a interpretar en atención a mi propia teoría. Entonces,
vamos a encontrar hechos que no son controvertidos. ¿Firmamos el contrato con la entidad? Sí, firmamos el contrato. ¿Le otorgué la garantía? Sí, sí le otorgué la garantía. ¿Le pedí la ampliación de plazo? Sí, sí le pedí la ampliación de plazo. ¿Anoté en el cuaderno? Sí, sí lo anoté. ¿Emitieron una resolución? Sí, sí emitieron una resolución. Esos hechos no los están controvertidos. ¿Cuáles son los hechos favorables? Ok, que presenté la solicitud dentro del plazo, que mi argumentación se sustenta en una norma, que los hechos han sido evidenciados y veré los hechos que me son desfavorables. No logré acreditar, el pronunciamiento de la entidad me dice que no existe evidencia sustentable de mi derecho invocado y me haré cargo de eso para sustentarlo en mi teoría. Y lo mejor es tener una sola teoría, una sola lógica de estructura en mi argumentación jurídica. Por tanto, es importantísimo, amigos, que tengamos una lectura integral de un caso, siempre. La diferencia entre un buen abogado y otro no es que haya estudiado en una universidad o tenga una especialización o tenga cual o tal experiencia profesional. Desde mi perspectiva, ya más de 20 años viendo arbitrajes, solamente el abogado que conoce el caso es el abogado que vale la pena en una audiencia, que vale la pena en una litigación oral. Y corresponde, por tanto, que en nuestra perspectiva entendamos que es esencial conocer el caso, conocer los hechos, hacernos cargo de las fortalezas y también de las debilidades. Entonces, yo a lo que les invito cuando hagan una argumentación jurídica, cuando desarrollen su argumentación jurídica, es primero analizar los hechos, después analizar jurídicamente esos hechos, darles un valor jurídico, ya que en el arbitraje y contratación pública, como ustedes conocen, la decisión final será aplicada en derecho. Entonces, nuestra argumentación jurídica tendrá una preponderancia significativa para el tribunal arbitral que va a conocer la controversia y resolverla. Y finalmente, el aspecto probatorio. Y es un elemento importante. Nuestra cultura probatoria es esencialmente documental. Consideramos que con las bases, con el contrato, con la resolución, con la carta notarial, ya cumplimos con presentar un caso que debía ser debidamente sustentado. Nos olvidamos de las testimoniales, nos olvidamos de las exhibiciones, de las declaraciones de parte, nos olvidamos de todo ese bagaje de pruebas que en otras experiencias nos permiten crear convicción y persuadir al tribunal, ¿no? Cuando ustedes sean miembros del tribunal, seguramente también entenderán que la vorágine del arbitraje y la cantidad de casos que uno puede conocer no permiten en muchos casos que el tribunal arbitral pueda leer todos los documentos, ¿no? 1000 hojas, 2000 hojas, ¿no? 3000 folios. Yo he tenido casos de 3000, 4000 folios. Entonces, si uno no tiene una dedicación exclusiva, seguramente va a ser muy difícil hacer el acompañamiento a toda la lectura de las pruebas. Y otro caso, y otro tema importante, es que uno se olvida. Que un arbitraje no dura una semana, un arbitraje dura 1 año o 2 años. Entonces, lo que incluso hablé hace 1 año en una audiencia, seguramente hoy podría no recordarse en todo su alcance, pero sí en el elemento esencial. Y eso es a lo que vamos a abocarnos. Preguntarnos, por tanto, qué ocurrió, con quién, dónde, cuándo, cuáles son las pruebas que se han presentado, por qué pasó, para qué, ¿no? Porque es importante también tomar en consideración, amigos míos, que cuando nosotros presentamos un caso, generalmente es cuando el caso ya está muerto, ¿no? Cuando el arbitraje, cuando el contrato ya ha concluido. Y cuando la controversia ya ha terminado, generalmente todos vamos a ser generales después de la guerra. Y los árbitros de igual manera se preguntarán por qué no apercibió, por qué no resolvió, por qué no suspendió la obra, por qué no hizo tal o tal cosa el ingeniero residente, por qué el supervisor no emitió un pronunciamiento tal, por qué no le aplicaron las penalidades, por qué no objetó las penalidades dentro del plazo. Entonces tendremos nosotros que tomar en consideración esos hechos para crear una historia en el momento en el que ocurrieron las cosas y llevar justamente al tribunal a ese momento. Es importante crear justamente en la argumentación de nuestro caso, en la argumentación jurídica, el escenario del caso, ¿no? Contarle. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis asistentes, siempre antes de una audiencia, les digo, cuando tú prepares un PPT de una audiencia, lo que tienes que hacer argumentando jurídicamente, es entregarle al
al presidente del tribunal y a los miembros del tribunal el folleto, ¿no? Ustedes que, igual que yo, hemos tenido la suerte de acudir presencialmente a una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Nos entregan digamos, la información de la obra, ¿no? Quién escribió Shakespeare, de qué se trata la obra, quién es Hamlet, y te empiezan a contar toda la historia, ¿no? Y incluso al inicio de la obra, el personaje, uno de los personajes habla con el otro y le llama por su nombre, ¿no? Hamlet, ¿no? Para que tú identifiques, sepas de quién se trata. Y después corre la historia, ¿no? Lo mismo debemos hacer los abogados en una audiencia. Los árbitros se sientan y escuchan mi historia. Y yo tengo que hacer que mi historia sea real, pero para que sea real tengo que sumergirlos en la historia. Entonces tengo que empezar por contarles la historia y decirles, estos son los personajes principales, estos son los personajes secundarios. Nos encontramos en Europa en el siglo tal y esto es lo que va a ocurrir. Y a partir de ahí les cuento la historia que yo debo contar en este proceso. Empiezo por contarles los hechos no controvertidos, que es el contexto de la historia. Estamos en Europa, estamos en el siglo tal, estos son los personajes, esto pasó. Esto es lo no controvertido. ¿Sabes lo que es lo controvertido? Es lo que te voy a contar ahora. Y empiezo a contar la historia. Una historia que sea creíble, una historia que justifique la argumentación jurídica que estoy desarrollando a través de un mecanismo de litigación oral que vamos a ver seguidamente. Entonces, la argumentación jurídica va a requerir una estrategia, una búsqueda de la razón, un cúmulo y una complejidad de información que yo voy a presentar al juzgador para crearle convicción. Voy a tratar de persuadirlo primero para crearle convicción. Por ejemplo, yo les digo, ustedes y yo conocemos el cuento de la Caperucita, ¿no? Digamos que no termina el cuento de la Caperucita. La Caperucita está en el medio del bosque y toma la ruta que el lobo le indica. En ese momento cortamos la obra. Y yo les diría a ustedes, a la mitad de ustedes son 71 participantes, digamos 35, podrían ser los abogados del lobo y los 35 otros los abogados de la Caperucita. Y entonces contaremos la historia, ¿no? Y seguramente el abogado del lobo, o los abogados, o las abogadas del lobo, indicarán cuál ha sido la conducta de la Caperucita que la ha llevado justamente a este grado de temeridad o de riesgo. Es, digamos, ella misma por su propia voluntad, ¿no? E incluso, digamos, la responsabilidad de una persona mayor que la envió sola a este camino. Y entonces veremos un contexto en el que podemos considerar conductas poco diligentes y de repente algún eximente de responsabilidad respecto al lobo. Es un lobo, finalmente. ¿Qué podemos esperar? Pero si yo les digo a ustedes, voy a decir que el contratista es la Caperucita Roja y la entidad de ese lobo, ustedes ya saben la historia. Ya no puedo cambiarles la historia. Ustedes ya la saben. Pero si ustedes no conocen la historia, yo se las voy a contar. Y cuando yo les cuente la historia, crearán convicción en ustedes, seguramente, de quién es más responsable en toda esta situación. Si ha sido responsable la Caperucita, si ha sido la abuela, si ha sido el lobo, si ha sido el leñador. Y entonces, justamente desarrollaremos una argumentación jurídica a partir de una estrategia de determinar cuáles son los elementos que podrían crear convicción en mi estructura argumentativa y jurídica del caso que voy a presentar. Yo los invito a preguntarse, digamos, inicialmente, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre o del Homo sapiens, ¿no? Como una primera cuestión a analizar. Y algunos dirán, digamos el 35% de los participantes en esta sesión nos dirán, bueno, es un proceso evolutivo, ¿no? Que viene de, tenemos alguna simia pariente, ¿no? Madre de una línea de gorilas y después otra línea en la que nace el hombre. Ya verán otros que digan, bueno, pues el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, mi primera, digamos, mi primer cuestionamiento va a tener que ser, ok, digamos que yo soy el abogado
de quien considera que el hombre el Homo sapiens es parte de un proceso evolutivo de la especie, ¿no? Que no nace a la imagen y semejanza de Dios, sino que es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces tendré que conseguir información respecto a esos hechos, conseguir la declaración de la parte y establecer una narrativa que me permita persuadir al colegiado o al árbitro único de que ese proceso evolutivo nos llevó a ser lo que somos hoy. Somos animales que venimos de un primate, digamos, de origen, ¿no? Y que por esta seguidilla de hechos evolutivos nos llevó desde el Ramapithecus hasta el Homo erectus y el Homo sapiens, ¿no? Entonces, ¿qué hechos tomaré en consideración? Tomaré en consideración los hechos del desarrollo de esta evolución del hombre hasta llegar a lo que somos hoy. Y contaré esta historia magnífica de la salida del Homo sapiens, del Homo erectus, del Australopithecus, del Neandertal, ¿no es cierto? Contaré que el Neandertal estuvo hace 70.000 años en Europa y Asia, y que el Homo sapiens es una especie que se origina en África y que a partir de África se extendió por todo el mundo e incluso llegó a América, ¿no? A Australia, a Oceanía, ¿no? Y ese ser evolutivo es el que somos nosotros, ¿no? Y que en el proceso se han ido extinguiendo a las demás especies, ¿no? Se han ido extinguiendo los demás tipos de hombre porque han sido parte de una evolución hasta llegar a lo que somos actualmente, ¿no? Y desarrollar una narrativa que le hará creer al tribunal justamente este proceso de evolución de un simio a lo que somos hoy día, ¿no? Una persona con camisa y chaqueta, ¿no? Pero tengo que conocer necesariamente la teoría de la contraparte, ¿no? Tengo que conocer lo que dice la contraparte o lo que puede decir la contraparte. Sí, ¿cuál es la fuente? La fuente de la contraparte es la Biblia. Entonces voy a tener que entender que en mi argumentación jurídica tengo que cuestionar la Biblia, tengo que cuestionar el análisis relativo a la creación del hombre. Lo voy a tener que cuestionar. No puedo obviar. Nos vamos a enfrentar. Esto es suma cero. O es por creación divina de Dios, así como estamos hoy, o es un proceso evolutivo. Pero la pregunta que nos vamos a hacer en todo proceso arbitral es, ¿qué pasa si nuestra teoría cambia? Me puede decir, José Antonio, es lógico. Tú presentas una cuestión, una línea evolutiva del hombre, Ramapithecus, Australopithecus, Neandertal, Homo erectus, Homo sapiens. Pero ¿qué pasa pues con los denisovanos, ¿no? que aparecieron o que se encuentran en la parte de Rusia, digamos, hace 50.000 años y que no tienen ninguna vinculación con el Homo sapiens, ¿no? O el hombre dragón de Asia de 146.000 años que tampoco tiene ninguna vinculación y que tiene algún nivel de extinción que aparentemente tiene que ver con el Homo sapiens. O el Neandertal de hace 75.000 años en Europa y que, digamos, nosotros como Homo sapiens tenemos en nuestro ADN cerca del 3% de ADN neandertal. Yo soy 3% neandertal, así como ustedes son 3% neandertales. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué pasó? ¿Evolucionó el neandertal? Un Homo sapiens tuvo relaciones sexuales con un neandertal y de ahí evolucionó la especie en una mezcla. Entonces, en realidad no somos parte de, digamos, una evolución del neandertal, sino que nosotros hemos extinguido a los neandertales, ¿no? Y hemos seguramente extinguido a todos los tipos, todos los otros homos que han estado en la cadena evolutiva, que es parte de otra teoría, ¿no? Que el Homo sapiens sale de África y extingue a todos los demás homos que estaban en el mundo, ¿no? Incluido el neandertal. Entonces yo diré, es posible que eso haya ocurrido. Es posible que el Homo sapiens haya extinguido a todos los demás homos. Es posible que el neandertal haya sido el único que haya podido sobrevivir entre todos los de nuestra especie, pero sobrevive en nuestro ADN, no sobrevive físicamente. ¿Por qué?
¿Por qué ocurrió eso? Bueno, pues entonces nosotros contaremos una historia y podemos cambiar. Eso es lo importante del arbitraje. En la contratación pública también, que incluso nuestra teoría del caso, nuestra argumentación jurídica en el tiempo puede cambiar, puede modificarse, puede recrearse a partir de las pruebas que pudiera presentar incluso nuestra contraparte. Nuestra contraparte podrá decir, yo considero que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero la contraparte no ha tomado en consideración que existe el hombre dragón o el neandertal, o incluso que nosotros tenemos 3% de neandertal. Como para quitarle convicción a mi teoría. Entonces yo tendré que hacerme cargo de mis debilidades, incluso de las modificatorias que requiere mi teoría del caso. Entonces, señores y señoras, cuando yo desarrollo mi técnica de litigación oral, tengo que contar una historia persuasiva en las audiencias para lograr convicción, ¿no? Y hoy que nos toca la virtualidad, pues en el curso que desarrollamos nosotros, pues logramos eso o intentamos lograr eso justamente, que a través de esta cámara, a través de esta computadora, yo pueda persuadir a ustedes a través del contacto visual, a través de un enfoque de cámara, a través de la utilización de las palabras requeridas, a partir de la entonación correspondiente, a partir de la estructura de la argumentación jurídica. Pues la argumentación jurídica no es solamente presentar las pretensiones sin ningún orden, tengo que tener un orden establecido, cuál es mi primera pretensión y por qué en la estructura mental del ser humano las primeras pretensiones siempre son las favorables y por qué la segunda y la tercera no lo son. Por esta estructura de mentalidad de Nash, y también por la estructura numérica de nuestra lógica de razonamiento, ¿no? Que eso ya está estudiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no solamente, por ejemplo, si nosotros tenemos los mismos casos para la obtención de la libertad condicional, cuando un jurado empieza a sesionar, les otorga la libertad condicional a los primeros y a los que están en la tarde ya no les otorga. El porcentaje varía considerablemente, no por el caso, sino por la hora, es decir, por la apertura que puedo tener yo para aceptar o no aceptar una posición. Entonces debo entender también que mi argumentación y mi persuasión no está en el documento, está en la oralidad, en lo no verbal incluso, que es mucho más importante que lo verbal. Entonces, esas son, digamos, las técnicas que nosotros desarrollamos en el curso y que las trasladamos a los participantes para que puedan conocer justamente cómo prepararse. Entonación, palabra hablada, inteligencia emocional, contenido del discurso, la escucha activa, saber escuchar también a nuestra contraparte. Me ha pasado mucho en audiencias que cuando le toca a mi contraparte o incluso cuando yo estoy hablando, mi contraparte no me escucha. El abogado de la entidad no me escucha. No le interesa escucharme. Está pensando, está escribiendo lo que va a decir en la audiencia, lo que va a exponer o incluso está revisando documentos. No le importa escuchar. Y eso es un error, porque tenemos que escuchar justamente la historia de la contraparte y hacer puntual lo que ha dicho o lo que ha podido decir en audiencia. Eso es fundamental. Encontrar incluso la contradicción o el error en la oralidad o en la posición de la contraparte es fundamental. Es crear convicción, es lograr persuadir. Si ustedes creen que se persuade a los abogados, a los árbitros con documentos, están equivocados. Se persuade a través de la oralidad, del contar la historia, de crear justicia en la historia y de que ésta sea convincente. También estudiamos y vamos a conversar seguramente del lenguaje corporal, del contacto visual, incluso en la virtualidad. La posibilidad que yo tengo de tratar de conectar con la persona con la que me encuentro, ¿no? No encontrar el ángulo perfecto, no estar inclinado, no estar mirando a otro lado cuando yo expongo, sino pensar que ahí está el presidente del tribunal y tratar de referirme a él y crear una comunicación que pueda ser clara y que pueda ser entendible, ¿no? Y desarrollar, que ese punto es fundamental y también es un elemento que en nuestra experiencia nacional es bastante limitada, es la técnica de la interrogación, ¿no? No va a haber litigación oral sin una técnica depurada de interrogación.
declaraciones de testigos son fundamentales para crear convicción. Son fundamentales en una defensa jurídica. Pero es importante también que ese testigo pueda declarar abiertamente y que yo le haga las preguntas correctas. No preguntas complejas, no preguntas reiterativas, no preguntas que traigan consigo la respuesta, no que yo esté tratando de, digamos, enfocar o dirigir el pronunciamiento del testigo, ¿no? Y lo mismo, si yo voy a contrainterrogar, es decir, interrogar al testigo de mi contraparte, ¿cómo debo hacer ese interrogatorio o contrainterrogatorio? ¿Qué tipo de preguntas debo hacer? ¿Qué debo buscar, no? ¿Cuál es mi papel como abogado en un interrogatorio? ¿Cuál es mi papel como abogado en un contrainterrogatorio? Son papeles absolutamente distintos. En un interrogatorio yo podré ser el personaje principal, podré ser, digamos, el que abra el camino en una pregunta amplia para que el testigo, digamos, explaye. Perdonen, en el interrogatorio yo voy a ser el personaje secundario. En el contrainterrogatorio seré el personaje principal. Seré, digamos, el abogado del diablo, ¿no? Seré quien haga las preguntas puntuales, concisas, pero también sabiendo que mi papel es conseguir opacar, contradecir al testigo y no obtener lo que ustedes saben seguramente, que es, digamos, la pregunta indebida, ¿no es cierto? O pedirle a O.J. Simpson que se ponga los guantes, ¿no? Esa claramente es una necesidad absurda. Ya habíamos creado convicción en el tribunal. Si no conocen el caso, pueden buscar en cualquier página web, digamos, los guantes o el guante de O.J. Simpson, y ver cómo la fiscalía lleva a la realización de preguntas innecesarias, ¿no? Y permiten justamente que la defensa de O.J. Simpson se vea beneficiada con esas preguntas. Entonces, es muy importante saber desarrollar las técnicas de la litigación y de la interrogación para tener el papel principal de persuadir y de crear convicción en el tribunal. Finalmente, amigos y amigas, a veces hemos tenido una premisa que la considero errada desde la interpretación, no desde su propia naturaleza, ¿no? Algunos de nosotros de repente estudiamos con esta premisa: lo que no está en el expediente no es de este mundo. Y a veces yo entendí que el expediente eran los papeles y me equivoqué. El expediente no son los papeles, el expediente es todo el proceso, y todo el proceso incorpora las audiencias, y las audiencias grabadas y las audiencias en las que hemos participado. Y en esa lectura del expediente, el papel principal que tiene no es el documento, es la prueba que cree convicción. Y el documento no crea convicción, si no cuento la historia del documento, si no cuento la historia de cómo se ejecutaron las prestaciones en el contrato. Entonces debo reconocer mi papel y mi responsabilidad como narrador de esta historia, como quien debe tomar la batuta para persuadir a un tribunal de las pruebas que estoy presentando. Para ello, obviamente, la litigación oral nos va a llevar a entender lo que supone el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje verbal, ¿no? Y cuánto alcance tiene cada uno de ellos en nuestra perspectiva de la convicción, ¿no? De cómo yo logro tener convicción o lograr tener convicción en el tribunal. Cómo mis ideas llegan a insertarse en la mente del árbitro único o del tribunal. ¿Cómo llego a esa cabeza? ¿A través de qué? A través de emociones, nos dice la lógica, ¿no? La lógica nos dice, el hombre no va a decidir por razonamiento, va a decidir por emociones. Y vamos a trabajar las emociones. Eso lo haremos en el curso. Desarrollaremos las capacidades para, digamos, incorporar en las emociones del tribunal la decisión de una controversia. Y entender que es así, que eso es lo lógico, que es la parte de nuestro razonamiento, es la parte de nuestra evolución. No podemos negarla,
No podemos negar que los árbitros, al igual que los jueces, son personas que razonan igual que nosotros y nos llevamos por motivaciones distintas, ¿no? Entonces analizaremos el cerebro, analizaremos cómo reacciona el cerebro ante los estímulos y cuáles estímulos favorecen la toma o no de una decisión. Y a partir de ahí desarrollaremos las ideas ancla, es decir, ¿qué idea quiero yo que lleve el tribunal de mi caso? ¿Cuál es el nombre que le voy a poner a mi caso? ¿Cuál es la frase que maneja mi caso? ¿No? Y cuál finalmente va a ser la idea que yo voy a tratar de, digamos, desarrollar en este proceso, ¿no? Si no tiene una imagen tu caso, si no tiene una frase tu caso, si no tiene una evidencia de una descripción corta tu caso, no tienes un caso, ¿no? Si yo te pregunto por tu proceso arbitral y en 2 minutos no me puedes explicar todo lo que supone y cerrarlo en una frase y cerrarlo en una imagen, entonces en realidad no conoces tu caso, ¿no? Tienes que entender que necesariamente esas argumentaciones deben estar desarrolladas en una frase. Lleva una frase a tu proceso arbitral. Lleva una imagen a tu proceso arbitral. Lleva una descripción a tu proceso arbitral. Para que justamente tengas esta posibilidad de presentar oralmente toda la narrativa de este caso, ¿no? Evitemos en la litigación oral, evitemos la victimización, tanto por la entidad, tanto por el contratista, ¿no? La historia del contratista víctima de los abusos de la entidad porque le aplicó penalidades, porque le ejecutó el contrato, porque le resolvió el contrato, porque le ejecutó la carta fianza, es una historia conocidísima, ¿no? Y es una historia simple. Para eso no podemos ser, digamos, una defensa, ¿no? Tampoco podemos contar la historia de esta obra era importante para los niños de tal población porque es un colegio emblemático, la carretera era un punto de comunicación indispensable para la sociedad. No, no victimicemos un caso porque es la defensa más simple que puede existir, ¿no? Y esto es, y lo puedo decir, lamentablemente es como, digamos, a veces uno se puede ver, digamos, le puede sentirse choqueado a veces por ciertas actividades humanas, ¿no? Un carnicero, un médico, un emergencista, ¿no? Que está, digamos, ante cuerpos de animales, o cuerpos humanos, o accidentes, o sangre, o heridas, y obviamente, quienes no estamos acostumbrados a este tipo de escenarios y de circunstancias, seguramente reaccionamos, ¿no? Pero los árbitros que llevan contrataciones con el Estado conocen de las ampliaciones de plazo, conocen de las resoluciones de contrato, conocen de las cartas fianza, a todo el mundo le han ejecutado cartas, a todo el mundo le han aplicado penalidades, todas las empresas están sufriendo por la pandemia. Entonces, si solamente nos basamos en poner una foto de una obra y decir, o llevar al representante legal a que sea testigo que está sufriendo los embates del no pago de una valorización, pues sinceramente no llevamos nada, ¿no? Es posible que para el circo, ¿no? Incluso para los propios integrantes de la empresa a la que vamos a presentar, puede ser que creemos convicción y digan, qué buen abogado, qué buena abogada que es usted, que mire, hemos demostrado que estamos llegando casi a un estado de insolvencia. Pero se los digo, muy dentro de ustedes también sabrán, no hemos logrado nada, ¿no? No hemos logrado nada con esos argumentos. Entonces también presentaremos cuando veamos el diplomado este tipo de experiencias, ¿no? Y diremos qué cosa sí nos logra persuadir, qué cosa no logra persuadir un tribunal y cómo lo tendríamos que lograr y desarrollar. Finalmente, papel del abogado en las testimoniales, fundamental. Lo trabajaremos en las sesiones que yo espero que ustedes puedan participar de los diplomados, ¿no? Y ver justamente cuál es nuestro papel con las testimoniales, con las declaraciones directas, con los contrainterrogatorios, hacer una práctica general de este tipo de preguntas, ¿no? Y de interrogatorios. Y analizaremos la oportunidad en la que se desarrollan las preguntas, los capítulos en los que se deben desarrollar las preguntas, ¿no? Puedo hablar, ok, usted
Ahora vamos a hablar, señor testigo, de lo que ocurrió antes de la resolución de contrato. Ok, ahora le voy a hacer preguntas respecto a la resolución de contrato. Perfecto. Entonces yo ya pongo al tribunal en un escenario. Entonces le digo, ok, ahora vamos a hablar del procedimiento de resolución. Perfecto. ¿Puede usted establecer la fecha de la notificación de la carta de apercibimiento? ¿Usted puede indicarme cuál es el...? Entonces, vamos a ir desarrollando punto por punto cada una de esas categorías. Y en algún momento, si hay alguna categoría que es importante, se abre la categoría. Se abre, ¿no? O sea, yo puedo contar la historia de la evolución humana y decir, hace 50.000 años pasó esto, hace 150.000 años, hace 200.000, hace 300.000. Pero si yo tengo un hecho importante que contar, tocaré ese hecho, ¿no? Ok, ahora vamos a ir a Europa hace 75.000 años, el momento en el que el Homo sapiens se encuentra con el Neandertal. Y explicaremos la historia de esos años, de esas décadas, de esa interacción, para entender si realmente lo que hubo fue una eliminación progresiva del Neandertal a manos del sapiens o hubo una comunidad armoniosa, pero que la fatalidad de la evolución llevó a que el Neandertal no pudiera finalmente seguir viviendo. Trataré de abrir esa parte de la historia y contarla dato por dato, ¿no? La audiencia de ilustración y la audiencia de informes orales. Es importante lo que quisiera terminar de contarles, que es, muchas veces me pasa que las presentaciones de las audiencias resultan ser el copy-pega de la demanda o de la contestación, ¿no? Y dice, la primera pretensión es esta, copian la pretensión y los argumentos que están en la demanda, ¿no? La carta de apercibimiento es tal, la carta de resolución tal, resuelven por tal causal. Esa no es una audiencia de ilustración, amigos míos y amigas mías. Esa es una audiencia de repetición oral de lo que está en un documento. Esa no es una presentación de un abogado o una abogada que debiera ser calificado como experto en arbitraje o que conoce la litigación oral, ¿no? Tenemos que presentar una exposición profunda, bien desarrollada, bien estructurada, en la que contemos la historia, ¿no? A partir de los hechos controvertidos, los hechos no controvertidos, los hechos probados, los hechos que voy a probar, ¿no? Y finalmente la audiencia de informes orales va a ser la concreción de toda esa argumentación. En la demanda presentamos esta pretensión. En la audiencia de ilustración, con los testigos tales, evidenciamos tal cosa. Y hoy, al final del proceso, lo que ocurre es que acabamos de acreditar, o hemos acreditado, que la pretensión se ha valido de los hechos, ha tenido el fundamento jurídico y se ha incorporado con las pruebas tales que evidencian lo fundada de la pretensión. Ahora hay una experiencia nueva en el arbitraje, en contrataciones, en general el arbitraje, y es que se están desarrollando audiencias únicas, que resultan mucho más difíciles de manejar incluso en estos supuestos, en los que yo antes tenía una audiencia de ilustración y después una audiencia de alegatos. Tendremos que trabajar también una nueva estructura de presentar esa audiencia, en la que el abogado y el tribunal arbitral o el árbitro puedan nutrirse de la mayor información en esta audiencia, entendiendo el objetivo de ella. No la oralidad de una demanda, sino el contar una historia que pueda ser creíble y validada en el expediente. Historia que no es verdadera no se debe contar. Contemos la verdad y mostrémonos nosotros también como abogados leales en el oficio, ¿no? Y esa es mi última recomendación, si sean árbitros o sean abogados. Yo en realidad realizo las dos actividades. Y un par de veces, no más de dos, he tenido justamente este impasse con algún abogado, en realidad con una abogada, en ambos casos, de una entidad, ¿no? De dos entidades distintas. Y es justamente eso, ¿no? Que la abogada decía, lo que dice el abogado de la parte demandante es falso. Lo que dice el abogado es falso. Y yo tuve que, en la siguiente audiencia, grabar la parte en la que ella decía que lo que yo decía era falso, ponerlo en mi diapositiva, bajarlo y grabarlo ahí y acreditar
lo que yo había dicho. ¿Solamente para qué? Para decirle a la abogada de la entidad que yo no miento en un proceso arbitral. Yo no estoy aquí para contar una historia falsa. Yo estoy aquí para contar la verdad de los hechos según la perspectiva de lo que nosotros decimos. Lo digo como abogado y lo digo como árbitro, porque al final lo que tenemos nosotros es nuestro prestigio. Y esa es la recomendación que les llevo a dar, ¿no? Nuestro prestigio es lo que vamos a llevar a una audiencia, sea como árbitros o sea como abogados. Entonces, no permitamos que se diga que mentimos, pero también, obviamente, nuestra obligación es no mentir. Y también me ha pasado en alguna audiencia en la que el cliente me dijo, me pagaron esta valorización. Y yo admito mi error, confié en mi cliente. Y en la audiencia dije, esa valorización ha sido pagada, según lo que me indica el cliente. Y el abogado de la contraparte, de la entidad, me demostró el documento en el que estaba la factura y no se había pagado. Entonces tuve yo que retractarme de ese hecho y señalar, sí, ha habido un error en la información que me ha dado, perdónenme, no estaba debidamente esclarecido ese punto. Y ahí es un error que yo les comparto, porque es fácil a veces compartir los logros, pero también es importante compartir a veces los errores. Y ese es un error que yo cometí y que es posible que se cometa, que es que a veces no tenemos toda la información o pretendemos tener toda la información y nos presentamos en audiencia. La primera premisa que les digo es la premisa que yo mismo debo cumplir. Siempre leer todos los documentos y estar claros de decir siempre la verdad. Y si no tenemos la información correcta o completa, pues no decirla, porque no la podemos acreditar. Entonces, en contrataciones con el Estado es importante esta nueva evolución en la que la litigación oral resulta esencialmente medular, porque le cuento al tribunal la experiencia de los hechos para que tome convicción y tome un primer acercamiento. Le cuento la historia, lo dejo sentado al tribunal y yo le expongo lo que ha ocurrido, le expongo lo que ha ocurrido con verdad. Y un elemento fundamental que les había señalado de manera inicial, hacernos cargo de los hechos desfavorables. La pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de esos hechos desfavorables? Pues con técnica. Y esa técnica también la explicamos y la desarrollamos en el diplomado. ¿Cómo desarrollar la técnica de los hechos desfavorables en audiencia? ¿Cómo presentarlas? ¿En qué momento presentarlas? ¿No? Y cómo sustentarlas. Es importante también jugar a las cartas y mostrar las cartas favorables, pero también poder decir que la contraparte tiene un as bajo la manga. Y le quito el efecto de que es un as bajo la manga, porque yo ya lo presenté y yo ya lo declaré. Igual en eso, igual en las declaraciones testimoniales, igual en todas las pruebas que se ofrezca. Evidenciar nuestros errores, evidenciar nuestras debilidades e incorporarlas en nuestra argumentación jurídica. Eso creo, señores y señoras, sería, digamos, el cierre, el colofón de lo que quería contarles en esta primera reunión. Espero que les haya sido de utilidad. Profesor, muchísimas gracias por la exposición. Efectivamente, ha sido muy interesante su participación, así que vamos a esperar las preguntas de los alumnos. Sin embargo, continuando con nuestro webinar, quiero dar pase a nuestra ejecutiva de capacitación, Lucía Concepción, quien les comentará acerca del programa de especialización. Muy buenas noches con todos. Gracias, Patricia, por el pase. Mucho gusto. En esta oportunidad les saluda Lucía Ballesteros, la asesora de capacitación en esta oportunidad del programa de especialización en arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. Contamos en este programa con doble certificación, el cual el primer módulo estará dividido en la especialización en arbitraje en contrataciones públicas y el segundo en Junta de Resolución de Disputas, siendo el primer certificado saliendo como especialista en arbitraje en contrataciones públicas y el segundo certificado en especialista en Junta de Resolución de Disputas. Estos dos a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad actual es clases a distancia en tiempo real
y el tiempo de duración del programa son de 240 horas lectivas, aproximadamente 6 meses. Les comento que el certificado, correcto, como ya en algunas oportunidades ya he mencionado, está dividido en 2 módulos. El primero, en esta oportunidad, de 160 horas en el primer módulo, y el segundo módulo en 80 horas. Como ustedes podrán visualizar en la pantalla, el plan de estudios se divide en módulo 1, arbitraje en contrataciones públicas, correcto, en la cual tocamos varios temas. Uno de ellos es el aspectos generales de arbitraje, precedentes vinculantes en materia arbitral y convenio arbitral, árbitros, Registro Nacional de Árbitros, el RNA, actualizaciones arbitrales 1, actualizaciones arbitrales 2, técnicas de litigación y argumentación jurídica, laudo y anulación del laudo, taller de casuística de laudos, y culminamos este módulo con un taller aplicativo de arbitraje, modelo MUD. En el módulo 2, correcto, en el segundo módulo contamos con la Junta de Resolución de Disputas, la JRD, que es introducción a la JRD. Segundo, marco legal de la JRD, aspectos técnicos aplicables de la gestión contractual, gestión de riesgo de contratos de construcción, gestión de reclamos en contratos colaborativos. Terminamos este taller, o mejor dicho, este módulo con dos talleres. Primer taller de negociación y habilidades blandas, y el segundo taller aplicativo. Con respecto a nuestra plana docente, contamos con 16 especialistas en estos 2 rubros. La primera docente es la señorita Fabiola Paulet Monteaguado, que viene a ser nuestra coordinadora. Ella viene a ser impulsadora de récord arbitral del OCE, MBA por ESAN, árbitra y adjudicadora. Actualmente hemos escuchado al docente José Antonio Treyes, que es especialista en contratación pública y solución de controversias. Fue gerente legal en el programa Juntos. También contamos con Paolo de Águila Ruiz de Somocurcio, que es árbitro y consultor en materia arbitral, ex secretario general del Centro de Arbitraje de la CSE, con la Cámara de Comercio de Lima. También con el profesor Cristian Carvajal Valenzuela. Siguiendo con la plana docente, contamos con el señor Julio Wong Abad, quien es juez supremo del Poder Judicial, máster en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén. Con el docente Carlos López Áviles, árbitro perito y adjudicador en JRD, en Dispute Board y en procesos de conciliación decisoria. También estamos con el docente Carlos Figueroa Ibérico, actual procurador público del MIDIS, en la cual tiene una maestría en Derechos de la Empresa. Con el docente José Antonio Sánchez Romero, que es ex procurador público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Educación, dirigiendo el área de arbitraje. Siguiendo con la plana docente, contamos con el docente Alexis Rodríguez Cabanillas. En esta oportunidad viene a ser perito, máster en liderazgo por la EADA, en la Business School de España, y en MBA por la PUC. También contamos con el profesor León López Avilés, que es consultor en dirección de proyectos, gestión contractual, reclamos y arbitrajes. Con la señorita docente María Alejandra Ulfe Godoy, que es facilitadora y en capacitaciones de contratos y procesos colaborativos. Ha estudiado una maestría en Derecho de la Construcción. El docente Manuel Cabrera Ludeño. Continuando con la plana docente, contamos con la señorita Gina Vargas Herrera, que es especialista en arbitraje para la Procuraduría Pública, es OCITRAN. Ha estudiado un doctorado en Derecho por la PUC. También contamos con el señor Giorgi Chapa Pietra Fuentes, que es árbitro en litigios comerciales y de contrataciones públicas. Con el docente Daniel Cuentas,
Pinto y con la señorita Tatiana Herrera Sánchez. Ellos vienen a ser nuestros 16 docentes que formarán nuestra plana docente. Ustedes, por favor, si tienen alguna consulta, se pueden comunicar directamente a mi correo electrónico, que viene a ser lballesteros@continental.edu.pe, o mediante el WhatsApp 945-529-639. Les agradezco por la atención. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por la información. Efectivamente, para mayor información del programa, se les va a compartir un enlace en el chat para que ustedes puedan tener ya la comunicación más directa con nuestra ejecutiva comercial. Asimismo, profesor, vamos a continuar con una pregunta de nuestra alumna Ofelia Herrera, que nos indica: con la técnica de los hechos desfavorables, ¿podríamos fundamentar y defender un caso a pesar que en balance percibiríamos que el resultado del laudo podría ser desfavorable para nuestro cliente? Ofelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, es importante en la litigación tomar en consideración los hechos desfavorables para sustentar nuestra propia argumentación. Por ejemplo, si tenemos un contrato con el Estado en el que se evidencia algún incumplimiento, ¿no?, de nuestra parte, somos abogados del contratista, por ejemplo, y se evidencia algún incumplimiento del contratista. ¿Qué hace generalmente el abogado del contratista respecto a ese hecho? Pues no lo cuenta, lo oculta, ¿no? Parte de su argumentación es simplemente decir, la entidad incumplió, yo no incumplí en nada, ¿no? Pero esa es una argumentación incorrecta, errada. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a un proceso arbitral, el tribunal escuchará dos historias y dirá, ok, tu historia es que tú cumpliste con todo, eres perfecto. Y tu historia es que tu historia es perfecta. Entonces, aquí es una u otra, ¿no? Y va a depender de mi grado de convicción para entender si es que las pruebas que yo he presentado son realmente sustentadas o no. ¿Cuál de las historias es más creíble? A lo que, digamos, la recomendación de la técnica de la litigación oral e incluso la técnica de la teoría del caso arbitral es que yo subsuma la parte más importante de esta argumentación de mi contraparte y la incorpore en mi propia historia. Y entonces, al completar yo ese hecho en mi propia historia, yo voy a contar que sí incumplí el contrato. Voy a decir que sí hubo incumplimiento. Es más, voy a contar la historia y voy a llamar como, digamos, como testigo al representante del contratista o al supervisor o al residente o al ingeniero que estuvo ahí, el plantel técnico clave que estuvo en la obra, y evidenciar el incumplimiento, pero voy a señalar cuál ha sido la razón de ese incumplimiento. Así, cuando la entidad simplemente argumente que ha habido un incumplimiento y hay una carta, un acta, un documento, un asiento que evidencie el incumplimiento, yo tendré en mi historia ese incumplimiento y diré lo que realmente pasó. ¿Cuál es el hecho importante de ese incumplimiento? Y que el tribunal diga, ok, entre esta historia de que ha habido un incumplimiento y esta historia en la que la entidad ha cometido incumplimientos y que también el contratista las ha tenido, pero acreditando o justificando la razón de ese incumplimiento, es que yo voy a ponderar cuál de las dos me crea mayor convicción. Y eso es persuadir. Y esa persuasión es la que vamos a trabajar seguramente en las clases en las que participemos para entender en realidad cómo establecer una estrategia exitosa de persuasión y de convicción en un tribunal arbitral. Y si nos toca, en el caso de ser árbitros, pues de la misma manera, entender cómo una historia y otra muchas veces se oponen y cómo o cuál sería la técnica que podríamos tener para tratar de descifrar esa parte de la historia que ninguno de los dos nos quiere contar, ¿no? Partes de la historia nos cuenta la identidad, parte de la historia nos cuenta el otro, pero digamos, no nos cuentan la historia completa. Es como cuando somos el policía que llega a un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Generalmente, quien nos va a contar una historia va a decir, yo no fui el imprudente, el imprudente fue el señor, yo pasé en luz verde y él se ha pasado en la luz roja. Y el otro te contará una historia totalmente distinta, seguramente.
pues incluso dirá cuáles han sido las razones del incumplimiento o las del accidente o la de diligencia debida o si estuvo manejando correctamente a la velocidad de todo. Yo señalaré en este caso como defensa mis hechos desfavorables. Diré, sí, yo estaba en la vía que no era la vía principal. Sí, es cierto, yo estaba de repente a una velocidad mayor de la que correspondería, pero estaba en verde. Entonces mi historia va a ser mucho más consistente y encontraré el punto de conexión para argumentar debidamente mi defensa. No sé si con eso, estimada Ofelia, he podido absolver tu inquietud. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, estimados participantes, estas preguntas también y los comentarios de los docentes lo van a tener y van a ser abordados con mayor profundidad en nuestros programas, nuestro programa que ya vamos a iniciar muy pronto. Perfecto. A ver, vamos a seguir con el tema. De igual manera, quiero compartirles que estamos ya realizando una encuesta. El día de hoy va a estar disponible para que ustedes puedan obtener la constancia de participación. Recuerden que todos los datos que ingresen a esta encuesta se van a registrar o se van a detallar en la constancia, por lo que pedimos que sean muy estrictos con el tema de los nombres y apellidos. ¿Sí? Estos certificados serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Muchísimas gracias. Bueno, invitarlos finalmente a que, digamos, se capaciten en esta especialización y no solo en esta, sino también, digamos, que mantengan siempre activo ese interés de cuestionarse las cosas. Yo los felicito por eso. Un día como hoy, una tarde como hoy, un poco fría, se han tomado el tiempo de participar. Yo los felicito en eso. Ese es el esfuerzo que hace el cambio, ¿no? El futuro promisorio se logra a través de los sacrificios diarios. Y ese sacrificio pequeño que han tenido de estar atentos a esta exposición, yo espero que les haya sido de valía y que si nos volvemos a encontrar en la vida académica, pues me permita aprender de ustedes y ustedes aprender de mi experiencia también, ¿no? Esa es la virtualidad de este círculo de traslado de conocimiento y de experiencia, ¿no? Que es sumamente importante. Yo los invito a que se cuestionen todas esas cosas, se cuestionen, digamos, esta evolución del arbitraje en la contratación pública, se cuestionen las pruebas, se cuestionen cómo se establece una estrategia de demanda, cómo preparar realmente un caso, enriquezcanse con eso, disfruten de la oportunidad de presentar una defensa en cualquiera de los casos arbitrales en los que les toque desarrollar y también en el arbitraje como miembros del tribunal. También los invito a que estas formas nuevas de establecer estrategias y conocimiento del arbitraje les sean, digamos, les sean favorables. La litigación oral vino para quedarse, no solamente en los ámbitos civiles, laborales, ¿no? Penales, ¿no? La teoría del caso. También se traslada a todas estas otras experiencias incluidas el arbitraje. Entonces, sean ustedes los novísimos seguidores de esta nueva corriente, sean ustedes innovadores en el desarrollo doctrinario y verán ustedes que todo lo que les he contado ahora pues será algo común y aceptado seguramente en algunos años, ¿no? Hace 300 años, digamos, o un poco más, seguramente la teoría de la creación sería la que primaría, ¿no? Y si yo les hablaba a ustedes de la evolución humana, o incluso les decía que los neandertales y los sapiens se vincularon hace 75.000 años en Europa, hubiera sido tomado como loco, ¿no? Y hoy lo tomamos como algo totalmente aceptado. Lo mismo va a ocurrir con el arbitraje, con la litigación oral y con las técnicas de desarrollo argumentativo a través de la teoría del caso arbitral. Ustedes están ahora en este proceso evolutivo del arbitraje. Los felicito y los invito a seguir participando de él. Muchas gracias a todos por su atención y tengan muy buena noche. Profesor, agradecerle por esta excelente exposición.
Bueno, queridos alumnos, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches.